Espérame a ver si corre. Bueno, entonces vamos a dar la charla de planeamiento de las osteotomías alrededor de la rodilla para continuar con este módulo de osteotomías. Entonces, para iniciar, siempre tenemos que tener tres prerequisitos importantes. Primero, tener unas radiografías adecuadas, que era las indicaciones que nos había hablado anteriormente de cómo se debía tomar las radiografías según el libro de Paley. Evaluar siempre la inestabilidad ligamentaria, es decir, qué tan estable está esa rodilla en varo o en valgo, porque nos puede cambiar el tipo o la cantidad de ángulo que tenga que corregir en nuestra osteotomía y definir el tipo y localización de la deformidad que se encuentra en la rodilla para yo poder definir si debo hacer una osteotomía a nivel de la tibia proximal o si debo hacer una osteotomía a nivel del fémur distal, y también definir si yo tengo que hacer una osteotomía de cuña cerrada o cuña abierta dependiendo de lo que yo quiera corregir en nuestros pacientes. Entonces, para hablar del nivel de la osteotomía, siempre hay que referirnos o hay que irnos cuando hablamos en el libro de Paley de mirar dónde es el ápice de la deformidad con el fin de poder hacer la corrección a este nivel. Y siempre, sobre todo a nivel o cuando uno habla de las osteotomías alrededor de las rodillas, evaluar dónde es la región que genera mayor consolidación de esa osteotomía que vaya a hacer. Se ha descrito que cuando yo hago la osteotomía a nivel de la tibia proximal, tiende a tener mayores tasas de consolidación versus hacer la osteotomía a nivel del fémur distal. Por eso, pues vamos a pensar en que de pronto dónde debería ser o dónde quisiera hacer yo la osteotomía con el fin de evitar una no unión de esa intervención. Y aparte de saber qué lugar genera mayor consolidación, es también saber si yo voy a hacer una osteotomía en cuña cerrada o voy a hacer una osteotomía en cuña abierta, va a ser más fácil o más difícil, y esto teniendo en cuenta el cálculo del ángulo de corrección que yo tenga que hacer. Entonces, cuando yo hablo de que si voy a hacer una osteotomía en cuña cerrada, tengo que ser muy exacto en el ángulo de corrección para poder así evitar que no tenga después como, digamos que sobrecorregir o disminuir la corrección, porque precisamente estoy haciendo una osteotomía de cuña cerrada y no va a haber forma de poder jugar con esos valores. Mientras que si yo hago una osteotomía de cuña abierta, se describe que es mucho más fácil realizarla debido a que yo puedo jugar con ese ángulo de corrección dependiendo de la cuña que yo le vaya a colocar a mi osteotomía. Clásicamente se describe o se había descrito que la osteotomía de cuña cerrada lateral de la tibia era las osteotomías que más se realizaba, pero tenía un problema y era la lesión del peroneo común, porque incluso la incidencia de la lesión de este nervio podía llegar hasta el 16%. Por lo tanto, pues se empezaba a pensar en otro tipo de osteotomías o en otro nivel para poder evitar este tipo de complicaciones. Y una de las complicaciones que uno siempre tiene que tener en cuenta es que cuando yo vaya a hacer la osteotomía, no pasarme de los grados que me permite esa línea de congruencia articular, que más adelante pues voy a tocar. Entonces, para hablar de la corrección del plano, digamos que sagital, no es esta la imagen de la que tenemos acá, pero lo importante es ese cuadro que está allá abajo. Entonces, cuando yo quiero hacer una corrección del plano sagital, tengo que tener en cuenta dos variables importantes que son los cruzados. Entonces, cuando yo hablo de que tengo de pronto una insuficiencia o una alteración a nivel del ligamento cruzado anterior, la idea o pues lo que me dice el texto es que si yo tengo, por ejemplo, un slope tibial de 8 a 10 grados, debería disminuir ese slop tibial con el fin de disminuir esa carga del ligamento cruzado anterior. Entonces, incluso algunos autores describen que si yo, mm, o que una de las intervenciones que uno pudiese realizar para evitar una reruptura del cruzado anterior es disminuir ese slop a unos 5 grados. Ahora, por el contrario, pasa con el ligamento cruzado posterior. Si yo quiero disminuir esa tensión a nivel del cruzado posterior, bien sea porque, no sé, le puedo generar alguna lesión o incluso porque lo estoy reparando, uno podría hacer una osteotomía en el cual aumente el slop tibial, y ellos describen que como el tope o el número ideal para o esta lesión es un 12 grados de slop tibial. Al lado derecho, en la imagen, vamos a ver es cómo vamos a hacer el tipo de las correcciones es en el plano coronal. Entonces, esta es la forma o estas son las diferentes tipos de osteotomías que yo puedo tener en la tibia distal para hacer varizantes o valguizantes, y en la tibia proximal también para hacer varizantes o valguizantes dependiendo de lo que yo quiera hacer. Pero antes de definir qué voy a hacer, primero pues tenemos que saber dónde lo vamos a hacer. Y para eso, Paley nos habla del test de mal alineamiento, en el cual hay diferentes etapas que yo debo realizar de una manera secuencial con el fin de poder definir cuál es el mejor tratamiento de intervención. Entonces, la primera etapa siempre es sacar el MAT.
Entonces el mat, ¿cómo lo saco? Trazo una línea o el eje mecánico que va desde la cabeza del fémur hasta el centro del plafón tibial, y eso pues va a pasar dependiendo si es varo o algo, pero la idea es que yo tome un punto central en la rodilla y lo mida hasta a donde vaya a pasar la línea. Entonces, usualmente, dependiendo de dónde uno lea, pero cuando uno ve el libro de Paley, él dice que el mat normal debe ser 8 más o menos, o más o menos 7 milímetros medial, pero pues eso puede variar dependiendo de uno, donde uno lo vea, pero es como lo normal. Y eso me va a definir si el paciente va a ser valgo o si el paciente va a ser varo, dependiendo de hacia dónde se encuentre el mat. El siguiente paso es medir ese ángulo femoral distal lateral, pues sí, distal lateral, que aproximadamente es 87, más o menos 2,5 grados, y este me va a mirar si se pasa o si disminuye, perdón, a menos de 85 grados. Vamos a hablar de que estamos con un paciente con una rodilla valga a expensas del fémur distal, mientras que si aumenta a más de 90 grados, vamos a hablar de que el varo de esa rodilla va a estar a expensas del fémur. El siguiente paso es ahora medir ese ángulo tibial medial, en el cual o lo usual o lo normal que describen es que es de aproximadamente 87,5 más o menos 2,5 grados, y que si yo tengo un ángulo tibial medial proximal mayor a 90 grados, vamos a ver que es una rodilla, o vamos a tener una rodilla valga a expensas de esa tibia proximal, mientras que si el ángulo disminuye a menos de 85 grados, va a ser una rodilla vara a expensas a nivel de la tibia. Entonces ahora vamos a hablar, o el tercer paso es la línea de convergencia articular. Entonces esa línea de convergencia articular, Peli nos dice que debe ser aproximadamente de 0 a 2 grados, que dependiendo de hacia dónde se abre y dependiendo de si es mayor a 2 grados, abriéndose a nivel medial, pues vamos a tener una rodilla valga, mientras que si es mayor a 2 grados abriéndose a nivel lateral, vamos a tener una rodilla vara. Es importante conocer que cuando vayamos a hablar de las osteotomías o de cuando yo vaya a hacer la corrección, el número que la mayoría escribe es que no se debería pasar más de 5 grados de esa línea de convergencia articular para no cambiar o darle una inestabilidad a esa rodilla. Entonces es importante por eso calcular en la línea de convergencia articular. Posteriormente hay como dos apartados en el cual nos van a hablar como de esa relación articular que se encuentra en la rodilla. Y el primero es este que encontramos aquí a la izquierda, en el cual vamos a trazar un punto entre esa, digamos que entre en la parte más central, entre los cóndilos femorales y la parte más central de las mesetas tibiales. Lo normal es que esa distancia no sea mayor a 0,3 milímetros. Cuando hay una alteración entre o mayor a 3 milímetros, o sea, es decir, no hay una convergencia entre más de 3 milímetros entre esos dos puntos que anteriormente tracé, pues voy a decir que puede irse la rodilla varo o puede irse la rodilla valgo, dependiendo hacia dónde se vaya. Y el otro apartado es mirar que no solamente, o podemos hablar de que no solamente la alteración va a ser a nivel metafisiaria, sino que incluso puede ser a nivel intraarticular. Entonces yo por eso tengo que mirar la otra forma en la que uno puede evaluar esto, perdón, es trazar una línea en cada cóndilo del fémur y trazar una línea en cada platillo tibial. En teoría tienen que ser congruentes ambas o esas cuatro líneas que yo haga, pero si dependiendo, si tengo una depresión, por ejemplo, del platillo tibial medial, pues voy a generar una deformidad en varo intraarticular. Ahora, si yo tengo de pronto una hipoplasia, por ejemplo, del cóndilo femoral lateral, pues lo que va a ser una deformidad intraarticular en valgo. Entonces, pues esto es algo que yo tengo que definir o saber que lo tengo para poder calcular o saber qué tipo de intervención yo debo realizar. Entonces, una vez ya he planteado de cómo debería ser el test de alineación articular, ahora hay que mirar cómo debo corregirlo. Entonces, primero, lo que hay que decir es que fisiológicamente el platillo tibial medial siempre es el que va a tener más carga, hasta el 60%, y el lateral va a estar hasta el 40%. Esto quiere decir que si yo necesito corregir una deformidad, por ejemplo, que ese mat está pasando muy medial, pues así yo no solamente tengo que llevarlo a ese punto en donde en teoría debería estar, sino que debería hacer una sobrecorrección con el fin de pues, evitar esa progresión a una artrosis a nivel de la rodilla. Entonces Fujisawa nos da una escala o nos da una escala para poder definir
yo cómo debería hacer ese tipo de corrección y es lo que dice la tabla de ella. Entonces, si yo tengo una lesión residual del cartílago de 2 tercios, yo debería llevar ese punto a un 10 a un 15% del platillo tibial lateral. Ahora, si es una lesión residual de 1 tercio, debería llevarlo al 20-25 y si no tiene un 30 o un 35% como lo vemos ahí en la gráfica. Cuando hablamos de una deformidad en valgo, la escala dice que uno debería llevarla de un 0 a un 20% y lo importante era lo de la ecolínea de convergencia articular, era lo que hablamos anteriormente, que nunca pasarnos mayor a 5 grados, por eso cuando uno, o por eso es que hay muchos artículos que hablan de que cuando yo necesito un ángulo de corrección mucho mayor, debería pensar en que no solamente la alteración va a estar en un solo hueso, por ejemplo, solo la tibia, sino que puede estar en las dos y así evito que yo aumente esa línea de convergencia articular. Entonces, teniendo en cuenta de que la rodilla no es solamente hueso, sino que también hay tejidos blandos que pueden realizar o digamos que empeorar o evidenciar que tiene de pronto alguna deformidad en varo o en valgo. Entonces, el libro de las osteotomías de la AOT trae esta fórmula matemática y es para definir, mirar esa deformidad angular en varo por tejidos blandos. Entonces, ¿qué me dice la fórmula o qué es lo que me quiere buscar esa fórmula? Es, digamos que quitar ese grado de corrección o ese ángulo que me dé, disminuírselo a ese grado de corrección que yo ya tenía, porque lo que me quiere decir es que no solamente es por una deformidad a nivel del hueso, sino que los tejidos blandos también están actuando acá. ¿Cómo se hace esta fórmula? Entonces, CX es una constante que es 7,76,4, o sea, eso sí no va a cambiar. Después viene la diferencia que es la diferencia S, que es esta diferencia que existe en ambas rodillas en donde se abra a nivel lateral. Entonces, como nos muestra la figura, yo tengo aquí esta rodilla, por ejemplo, la rodilla derecha, que tiene una apertura articular de 7 milímetros y la diferencia entre la rodilla izquierda de 3 milímetros. Eso quiere decir que tengo que restar esa diferencia y me va a dar 4 milímetros, que va a ser el valor que voy a colocar acá. Y por último, la TW, que es esa distancia que hay entre la meseta tibial. Esa ecuación me va a dar un ángulo, que en este ejemplo es 3,8 grados, y ese es el ángulo que uno debería restarle a ese ángulo de corrección que yo vaya a dar para evitar que yo vaya a generar una sobrecorrección ya, pues no patológica, sino iatrogénica. Entonces, vamos a hablar del método de Miniasi, que es uno de los métodos más utilizados para definir cómo voy a hacer ese tipo de corrección. Es un método que me da 3 pasos importantes, pues 3 pasos como tal para definir cuál va a ser nuestro ángulo de corrección. Entonces, el primer paso es para evaluar la parte de la inestabilidad lateral cuando voy a hacer una osteotomía valgizante. Entonces, lo que él quiere es que yo, como vemos en esta figura acá, tenemos una radiografía, le pasamos la línea, el eje mecánico y nos damos cuenta que está pasando muy medial, pero no estamos o no nos hemos planteado en que de pronto este paciente debe tener alguna inestabilidad lateral. Eso quiere decir que necesitamos hacer otras radiografías en las cuales van a ser unas radiografías con estrés para poder calcular adecuadamente la osteotomía que yo le vaya a hacer. Entonces él me dice, voy a hacer una radiografía con estrés en varo, con estrés en valgo, y dependiendo de esa apertura o de lo que yo tenga de espacio articular en cada una, en el estrés en varo, lo que yo le mida aquí a nivel medial y en el estrés en valgo, lo que yo le mida aquí a nivel lateral, se lo voy a colocar a un calcante que le voy a dibujar la tibia y se lo voy a colocar a ese calcante tanto medial como lateral, con lo que nos haya dado en esas radiografías con estrés. Posteriormente, esto como que lo voy a sobreponer en ese fémur y como nos damos cuenta acá, vamos a pasar nuevamente nuestra o nuestro eje mecánico y nos damos cuenta que si bien sí pasa medial, no es tan medial como lo pasaba anteriormente. Quiere decir que aquí hay una inestabilidad ligamentaria y que lo que yo tengo que corregir también me va a cambiar. ¿Por qué? Porque obviamente no va a ser solamente una alteración a nivel óseo, sino que también va a ser una alteración a nivel ligamentaria. El segundo paso es evidenciar cuánto yo o a dónde yo lo quiero llevar. Y con eso cogemos la escala de Fujisawa en el cual vamos a mirar dónde lo vamos a llevar. Si vamos a hacer una osteotomía valgizante, pues vamos a estar entre el 10 y el 30%, mientras que si vamos a hacer una varizante, vamos a tenerlo entre el 0 al 20%. Y el tercer paso, vamos a hablar del ángulo de corrección. Entonces Miniasi hace un ángulo de corrección o hace una forma de hacerle ese ángulo de corrección en el cual tiene diferentes puntos.
Lo primero que tiene que hacer es pasar, como siempre, el eje normal, el que tiene el paciente, que ese es ese eje mecánico. Después pasamos un eje mecánico, pero trazándolo hacia donde yo lo quiero llevar, dependiendo del porcentaje que yo le quiera llevar. Entonces, pasamos ese eje mecánico, por ejemplo, al 30% y o sea, mandamos la línea completa hasta llegar hasta la línea de esa o de ese plafón tibial. Posteriormente pasamos una línea que va a unir esas dos líneas que ya tenemos entre la que es del paciente y y la línea del eje mecánico que yo estoy buscando. Y después sacamos otra línea que va a ser a nivel de donde yo voy a tener mi bisagra de la osteotomía. Entonces tengo la bisagra aquí a nivel lateral, más o menos a nivel de la cabeza del peroné. Y esa línea trazo una línea que va hasta la línea, hasta la última línea que yo quiero llevar al paciente y otra línea que va hasta ese punto en el cual el paciente tiene su eje mecánico. Eso me va a dar un ángulo, que es este ángulo alfa. Y ese ángulo alfa es el que voy a terminar reproduciendo de cuánto debería ser ese ángulo de apertura para yo realizar mi osteotomía de cuña abierta. Entonces, una vez ya tengo cuál es el ángulo de corrección, el libro de las osteotomías de la AO nos trae una tabla en el cual nos va a definir cómo debería ser, digamos que cuánto debería ser esa cuña, dependiendo de dos variables importantes. Primero, el ángulo de corrección que me haya dado, tal cual como lo sacamos. Y segundo, el diámetro o la distancia de esa osteotomía que yo vaya a hacer hasta la bisagra. Entonces, calculo la osteotomía que va a hacer desde aquí, desde la porción medial de la tibia hasta la bisagra y de ahí saco, o teniendo en cuenta el ángulo de corrección, busco el valor y ese debería ser la cantidad o la cuña que yo debería tener para realizar mi corrección de la osteotomía. Es importante saber que cuando yo hablo de que voy a hacer una osteotomía de cuña cerrada, debería ser medial 2,5 centímetros de la línea articular, mientras que si yo hablo de una osteotomía en cuña abierta, debería ser lateral a 15 milímetros a nivel del borde esclerótico del platillo lateral. El otro método es el método de Noyes, que me parece un método mucho más sencillo de realizar. Entonces, el método de Noyes, ¿qué me dice? Lo único que yo tengo que hacer es trazar una línea que va desde la cabeza o del centro de giro del fémur al porcentaje que yo le quiera corregir, por ejemplo, el 62% como dicen Oyes, y otra línea que va desde el centro del plafón tibial hasta ese 62%. Esas dos líneas se van a conectar o se van a disectar y después harán un ángulo que es este ángulo X y ese ángulo va a ser nuestro ángulo de corrección. Entonces me parece un poco más fácil sacar ese ángulo de corrección y después de ya tener mi ángulo de corrección, bueno, no me acuerdo si aclaré, pero Noyes me habla de que hay un punto de Noyes que es el 62%, entonces por eso es que aquí tomamos el 62%. Y para poder saber cuál va a ser la cuña, entonces yo tengo que sacar la distancia de esa osteotomía que yo vaya a realizar y después sacarle la tangente al ángulo de corrección y eso me va a dar cuánto va a ser mi cuña. Pero pues también es importante aclarar que uno pudiese utilizar la tabla que nos da el libro de las osteotomías para poder definir cuánto va a ser la cuña. Ahora, es importante aclarar esto último que hice acá, y es que si bien la tabla, pues es una de las, digamos que una guía que nos puede ayudar bastante a saber cuánto va a ser la cuña, va a ser muy difícil calcularla porque usualmente el corte es oblicuo. Entonces, si el corte es oblicuo, es difícil predecir con exactitud de que esto concuerde, de que el valor de la osteotomía vaya a concordar con el ángulo de corrección. Por eso, la mejor forma de realizar una o de medir la cuña para poder realizar mi osteotomía es utilizando esta fórmula de la distancia de la osteotomía que yo le vaya, o la distancia que yo le haya hecho hasta el punto de la bisagra. Importante aclarar que uno tiene que dejar aproximadamente 1 centímetro de bisagra para evitar fracturarla y multiplicar eso por la tangente del ángulo de corrección que yo le haya sacado. Listo,